Hola, ¿cómo están? Mientras que el doctor Alejo llega, por favor me dicen si me están escuchando bien, si me ven bien, por favor. Ahí vamos esperando a que las personas también se conecten, me confirman. El doctor Alejo también esté aquí con nosotros. Listo, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Qué Déjame le subo un suerte. poquito a esta acá. Eso, ahora sí. Ahí se escucha perfecto, ¿cierto? Perfecto, perfecto. Excelente. Listo. Bueno, qué bueno que estés acá. Desde hace rato te había escrito. Aquí les estoy contando a todos que ya le había escrito al doctor Alejandro hace rato. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿cuándo será? ¿Cuándo me hará el milagrito? No, la verdad es que han sido tiempos de mucho agite, pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. Ya me ves que aún todavía sigo en traje médico. Hace 5 minutos despedí mi paciente. Así que bueno, pero aquí Aquí estamos. estamos, que es lo importante. Bueno, me gustaría empezar con este tema porque yo pienso que es algo que todos necesitamos y me incluyo. De hecho, por ahí conversamos algo por WhatsApp y tenemos ahí una conversación pendiente, pero yo pienso que es algo que la mayoría necesitamos manejar y no solamente desde el punto de vista, por ejemplo, yo que me encargo, que manejo todo el tema de la alimentación y la nutrición, no solamente desde ese punto de vista, porque pues claramente hay ansiedad por comer, pero eso tiene de fondo también otras cosas. O sea, no es simplemente decir, no, es que yo tengo ansiedad por el dulce, sino entender por qué está pasando eso. Por ejemplo, algunas personas les da por comer, otras personas no duermen, otras personas manejan su estrés y su ansiedad de una forma muy distinta, la somatizan de una forma muy distinta. Por ejemplo, y es un caso muy personal que se los quiero contar a todos, yo somatizo y ahorita estoy somatizando todo ese estrés y todo eso, toda esa ansiedad en toda la parte como de mi abdomen, que de pronto has visto también las historias por ahí. Entonces todos tenemos como una forma como de expresar eso, si se puede decir de alguna manera. Entonces, pues por eso quise invitar al doctor Alejo, porque él es médico, pero también tiene toda esa concepción holística de esto que va más allá de él simplemente medicarnos y ya, sino que yo pienso que somos más que este cuerpito físico y que todo viene, pues todo tiene un trasfondo más bien. Claro que sí. Mira, Susana. A ver, lo primero es entender que no solamente, como bien lo dijiste, somos un cuerpo físico, somos un cuerpo emocional, somos un cuerpo mental, somos un cuerpo álmico, somos un cuerpo espiritual. Es decir, la sumatoria de todas esas cosas es la que nos va a mostrar la integralidad del ser humano en el que vinimos a habitar, y posiblemente como elección personal tomamos una lección que quisimos trasladar a nuestra misión de vida, y por eso en esa misión muchas veces ocurren obstáculos a veces más importantes que otros, pero sin duda que ahí están y que nos llevan a que pensemos en opciones determinadas. Pues bien, cuando Hans Selye describió el término estrés, él hablaba de un euestrés. Yo siempre le explico a mis pacientes que el sufijo eu significa normal. Entonces yo te digo, estás eutiroidea, significa que tu tiroides está normal. Uh -huh. Así mismo, el euestrés es un estrés deseable, normal, natural, que debe presentarse para advertirnos precisamente de posibles riesgos y que nos permita retrotraer un viejo mecanismo que traemos a través de toda nuestra ancestralidad, que es aquello de atacar o huir. Son las dos respuestas básicas que tenemos, pero por supuesto esto nos lleva a que precisamente conservemos a través de ese instinto la posibilidad de que esas
posibles amenazas, que no siempre son ciertas, sean manejadas de una manera adecuada y sean manejadas de una manera proporcionada. Porque el problema es cuando las reacciones son mucho más intensas que la causa. Te pongo un ejemplo. A ti te puede afectar el bacilo de la tuberculosis, el bacilo de Koch, Ujú, y digamos que en nuestro medio es frecuentísimo que estemos en contacto con el bacilo de Koch. Casi que ujú, la mitad de la población colombiana, si no es que más, tiene lo que se llama una primo-infección, es decir, el bichito llegó a nosotros, pero el sistema inmunológico se defendió, lo encapsuló, lo granuló y simplemente ahí se quedó. ujú. Sin embargo, en otras ocasiones el sistema inmune se equivoca y la reacción es tan desproporcionada que entonces manda una cantidad de células, linfocitos, genera anticuerpos, genera todas esas cosas y entonces se producen lo que se llaman cavitaciones y es que hace que se vayan rompiendo algunas fibras a nivel pulmonar y entonces finalmente la respuesta es más nociva que lo que originó el proceso. Eso mismo ocurre a nivel de la ansiedad y el estrés. Cuando la respuesta del cuerpo es desmedida frente a algo externo, entonces ya empezamos a hablar de un estrés mayor y al punto de llegar a un tipo de ansiedad que se pueden clasificar en muchos tipos, ahorita lo vamos a ver, Ujú. pero que finalmente nos están indicando, hay un signo de alarma que nos llama la atención y que nos dice, ponle atención a esto, porque si no, definitivamente las reacciones pueden ser completamente desproporcionadas. Eso es básicamente. Sí, bueno, así es. Y sabes una cosa, yo casi todos los días recibo personas que están sufriendo de ese estrés y de esa ansiedad y yo digo, madre, es que eso es como la enfermedad del siglo XXI, qué cosa tan impresionante. Yo siempre escucho a alguien, no, y es que además ya lo tomamos como algo normal y eso es lo más preocupante, como que, no, es que estoy estresado, estoy ansioso, es que no puedo dormir, entonces ya lo empezamos a ver como si eso fuera algo natural que nos Parte debería del pasar. paisaje, Y ¿no? ahí Sí. es donde empieza realmente el problema, porque ya empezamos a normalizar una cosa que no es normal. Por supuesto. El problema es tan importante, Susana, que yo no sé cómo decirte, si Susana o la coach de vida bueno, Como sea, bueno, como te guste más. ni Susana la coach de vida. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? En realidad nos vamos enfrentando a este tipo de situaciones continuamente Ujú. y te cuento que hace 30 años en medicina el cuadro de ansiedad era una cosa que ocupaba aproximadamente el 10 al 15% de la consulta. Yo Ujú. me atrevería a decir que hoy en día es por lo menos el 60% del motivo de consulta. Eso significa que realmente es coherente lo que estás diciendo. Es casi una enfermedad moderna que nos llevó a vivir lo que estamos viviendo como consecuencia de esa, entre comillas, modernidad. Yo no sé qué tan modernidad sea esa cuando uno mira el costo-beneficio de lo que estamos sacrificando en nuestros estilos de vida, pero entonces por lo menos sí es muy claro que en un momento determinado lo que estamos entendiendo es que a través de esto que se nos está presentando, nosotros tenemos posibilidades ilimitadas para tener una reacción acorde con el suceso que está ahí afuera, que insisto, muchas veces es real, pero sobre todo muchas veces es imaginario. Es decir, que puede más la capacidad creativa en ese momento de la película que estamos generando que lo que realmente significa. Entonces, hay varios tipos de ansiedad. Está la ansiedad generalizada, así se le llama en los diarios de consulta. Está el síndrome de pánico, que es bien importante. Están las fobias, están algunas disfunciones sociales que pueden ser consecuencia de ese estrés generalizado y que nos pueden llevar a cosas mucho más complejas, como vamos a ir desarrollando poco a poco en esto, ¿sí? Listo, perfecto. Qué bueno. Yo sé que aquí hay más de uno que le va a caer este temita como, mejor dicho, anillo al dedo. Sí, sí. Entonces, buenísimo que nos puedas compartir todo eso para que la gente pueda también como identificar en qué está. Ya lo decíamos, mira, el estrés puede ser un mecanismo simplemente para generar acciones y buscar soluciones a algo que aparece en nuestro panorama. Cada uno identifica ahí al frente qué es lo que tiene, pero el problema es la interpretación que se da de lo que se tiene enfrente.
El Ujú, problema no es lo que está sucediendo, sino cómo yo lo interpreto y cómo lo vivo. Y de acuerdo a dónde lo viva, entonces también voy a canalizar ese estrés a alguna zona especial de mi cuerpo. En el curso que hacíamos sobre los 7 códigos de la energía, bueno, ujú, a la cuña ahí, ujú, realmente vamos pasando a través de los diferentes centros y nos damos cuenta de que esos centros se ven afectados en un momento determinado. Si tú, por ejemplo, estás viviendo una situación estresante, exagerada, porque no sabes manejar los apegos y porque acabas de tener una ruptura emocional, es muy frecuente que esa ruptura emocional desde los apegos se viva en el plexo solar. Y en el plexo solar está en el estómago, está el colon, está el hígado, está el vaso, está el intestino delgado, está la vesícula, está el páncreas. Entonces puedes manifestarlo como cualquiera de esas cosas. Un colon irritable, una gastritis, una úlcera gástrica, un trastorno de absorción intestinal, un trastorno de absorción de los alimentos o de nutrientes. Y tú como coach de vida sí que sabes esto bastante, pero eso es apenas un aspecto. Otro lo vive desde, pucha, se me movió el piso, ¿yo qué voy a hacer? Me acabo de quebrar en la empresa, tengo una familia por sostener, tengo unas deudas por cubrir, ¿qué voy a hacer? ujú, Y ese se me movió el piso significa toco el piso, el primer centro, el primer chakra. Entonces ese ya no lo va a vivir desde el plexo solar, sino que lo va a vivir probablemente desde las articulaciones que le ayudan a moverse, o lo va a vivir desde los vértigos o los mareos o la sensación de que pierde el control en un momento determinado. Pero si lo vive desde el quinto centro porque eras la creativa de la empresa y resulta que te cambiaron a otro oficio que no dominas bien, pero que había que cubrir eso, entonces probablemente lo vas a vivir desde la capacidad de expresar, desde manifestar, y entonces te puede dar una disfonía o te puede afectar la tiroides o te puede producir un bruxismo, un apretamiento de los dientes o te puede alterar el tallo cerebral que normalmente lleva a que tengas ese tipo de trastornos del sueño y todos ujú. los etcétera que vengan ahí. Es decir, depende de cómo lo vivas, de dónde esté tu conciencia, la manifestación de ese estrés y de esa ansiedad van a localizarse en el cuerpo en una zona específica. Pero Ujú. muchas veces ni siquiera es en una zona específica, sino que a veces se tocan cosas completamente generalizadas. Es el caso, por ejemplo, del famoso TAG o el trastorno de ansiedad generalizada. Y ese trastorno de ansiedad generalizada nos lleva a tener miedos continuos, miedos prácticamente inimaginables y por supuesto que no se controlan fácilmente y entonces esos miedos empiezan a parasitarnos persistiendo muchísimo tiempo en nosotros y generando una especie de preocupación Ujú. antes de cualquier cosa que vaya a ocurrir. Entonces empezamos a hacer, por ejemplo, las crisis anticipatorias. ¿Y qué tal que yo salga a dictar esta conferencia y me dé el yello y yo qué sé, me desmaya ahí en el escenario o vino Emi a recogerme porque, pues, pucha, ya. Entonces se hace completamente la película ante un riesgo que en verdad no es inminente, Ah, pero que la imaginación lo lleva como el mejor Spielberg a desarrollar todo el escenario en que posiblemente podría ocurrir este tipo de cosas. Esto lleva generalmente a que haya una angustia crónica y cuando hablamos de un trastorno de ansiedad generalizada, frecuentemente estamos hablando de algo que dura por lo menos 6 meses o más y obviamente esto ya empieza a interferir en nuestras labores del día a día. Interfiere en nuestro trabajo, interfiere en nuestras relaciones personales, en todo. interfiere en el comportamiento del día a día, interfiere en la sensación de seguridad que tenemos. Entonces me pongo un ejemplo, yo salgo a la calle y ya no salgo tranquilo, sino que entonces estoy mirando a todos los lados a ver si el de la moto se acercó, a ver si de pronto hay algún tipo de motivación externa que me haga pensar que algo está ocurriendo o empieza a ocurrir, por ejemplo, una preocupación excesiva por la salud y Ujú. qué tal que este dolorcito que yo tengo aquí en el pecho, porque a lo mejor hice, qué sé yo, levanté pesos esta mañana, pero cuando me acuerdo de esto digo, no, pucha, me está dando ese el infarto sí, y resulta que la mayor parte de las veces, por ejemplo, en ese caso, es una costocondritis, o sea, una inflamación de las costillas porque hiciste el esfuerzo, pero como está asociado a ese cuadro de estrés crónico, lo magnificas de una manera que ya no alcanzas a dominarlo y más bien eso te domina a ti. Y van y buscan en Google y mejor dicho Google va y les dice que se van a morir, que mejor dicho tiene quién sabe qué cosa.
Mejor, no hagan eso, por favor, no hagan eso porque también me llegan unas personitas por ahí, no, es que yo me puse a investigar, Susana, y yo creo que yo tengo esto, y yo no, con calma, no es así, no le crean tanto a Google. Por aquí nos estaba comentando Moni Molano que la ansiedad la ha hecho dar vértigo un par de veces y aquí dice otra persona, Monita Rodríguez, que no la deja dormir bien, cansancio mental, tendones rotos, se golpeó la cabeza, mejor dicho. Hablemos de eso porque es que eso es bien importante y no crean que es una rareza, ¿no? Por ejemplo, eso de que le dé vértigo frecuentemente, Mónica, esto implica que seguramente has tocado lo que se llama la energía de reserva o energía ancestral, que es la energía del riñón y de las suprarrenales. Las suprarrenales, como el nombre lo dice, son esas glándulas que están encima del riñón y que son las encargadas de secretar todas las hormonas del estrés. Te pongo un ejemplo. Si tú estás en Bogotá, ¿cierto? En Bogotá, supongamos que subes, yo que sé, al alto de por allá de Monserrate, yo no sé, Montserrat. en el carro, pero lo subes en primera. Es posible que llegues, pero mínimamente el carrito va a llegar recalentado, ¿cierto? Eso mismo ocurre con nuestro cuerpo cuando estamos andando en primera todo el tiempo, cuando estamos revolucionando exageradamente nuestro motorcito. Entonces ese motorcito simplemente saca la mano, se recalienta y dice, hey, párenme bolas, aquí estoy. Y eso de levantar la mano, pues es fantástico, porque ya tenemos, por lo menos con esta moda que tenemos a través de lo virtual, de decir, hey, aquí estoy, párenme bolas, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Que en un momento determinado, si se agitan demasiado esas suprarrenales, se agota la energía de reserva y resulta que la energía de reserva de las suprarrenales y el riñón se ve reflejada en los miedos, así como en el corazón, la manía, así como en el hígado, en la ira excesiva, así como en el pulmón, en las tristezas, así como en el vaso, las obsesiones. Es decir, dependiendo también de cada sistema energético, yo voy a manifestar esta ansiedad de alguna manera distinta. Así que quien pierde el piso, quien pierde el territorio, normalmente empieza a sentir vértigos y esa es una de las manifestaciones más frecuentes, pero porque se está agotando la energía del agua, la energía del riñón, que dicho sea de paso para que vayamos respondiendo preguntas, se mejora mucho cuando el pulmón que nutre al riñón se activa. En otras palabras, cuando podemos hacer un poquito de ejercicio, cuando hacemos ejercicios respiratorios, que también son muy, muy importantes para controlar esas crisis de ansiedad severas en un momento determinado. Yo siempre le digo a los pacientes, mira, antes de pensar en médicos, en medicinas, en clínicas, en hospitales, respira, respira. La respiración es la maestra de todos los ritmos y a partir de esa respiración se empiezan a generar cosas muy importantes en nuestro ser. Primero, si empiezas a respirar de manera rítmica, pausada, profunda, lo que estás haciendo es enviar más energía al agua, el agua modula el fuego y así la mente no se te va a nublar, sino que, como decían los papás, a ver, mi hijo, respire primero, respire. Esa respiración nos está diciendo, ay, voy a entrar en la pausa. De hecho, hay una maniobra que se utiliza mucho en pacientes que hacen la taquicardia, por ejemplo, cuando tienen un efecto de estrés muy intenso. Entonces yo les digo, respiren profundo y sin soltar el aire, apretar esa zona del plexo solar, al menos durante 5 segundos, y luego eso es lo que se llama una maniobra de Valsalva. Quien está teniendo una taquicardia generada por un cuadro de ansiedad extrema, este ejercicio tan simple en apenas 30 segundos logra abortar eso que estás teniendo. Entonces nos damos cuenta de que el cuerpo tiene mecanismos muy sabios, pero hay que escuchar el cuerpo para poder manejar este tipo de situaciones. Evidentemente, muchas veces esa ansiedad difusa pues se vuelve casi que omnipresente, es decir, está en cada cosa que estamos haciendo en un momento determinado y eso nos lleva a que probablemente no tengamos el alcance de controlar de manera adecuada esas películas que se van desarrollando y eso inclusive con el tiempo nos puede llevar a otras alteraciones, como la depresión, como la ansiedad ya reflejada
a través de la necesidad de recurrir, por ejemplo, a algún tipo de sustancia adictiva. Entonces empiezan a ocurrir preocupaciones excesivas, persistentes y, ojo a esta palabra, desproporcionadas frente a lo que está originando esa cosa. Por ejemplo, alguien tiene el dolorcito de cabeza, entonces ya se imagina, pues, pucha, tengo un tumor, tengo una cosa, estoy sangrando y hace toda una cosa completamente desproporcionada. Por eso Ajá. alguna vez un decano de nuestra facultad de medicina nos decía que el pecado original no fue comerse la manzana, sino aprender a pensar. Y él ponía un ejemplo que me parece muy bello. Él decía, mire, a un campesino le da dolor de cabeza y alguien que a lo mejor fue iletrado y que no tuvo acceso a una educación, y entonces simplemente se toma su aspirinita y a los 5 minutos está bien y tranquilo. Pero si Ujú. le da al estudiante de medicina que ya está conociendo la anatomía y la fisiología corporal, entonces ya se imagina, no, tengo un tumor en el ventrículo lateral del tálamo, no sé qué, y entonces genera toda una discusión frente a eso y la película empieza a rodar. Una vez empieza a rodar la película, entonces esos pensamientos intensivos hacen incluso que tú pierdas la capacidad de concentración y memoria, porque tu mente está completamente distraída en otra cosa, tratando de alimentar la película que tú misma estás creando en un momento determinado. Así que esa sumatoria de factores es la que va haciendo que cosas de tipo psicológico, emocional, relacional, social, el del entorno, todo esto vaya sumando y al final completamente desproporcionada. Sí, es que va a afectar absolutamente todo. O sea, nada se queda allí, no, este pedacito de mi vida lo tengo súper bien, no. Empieza uno primero con una cosita, va pasando a la siguiente, cuando menos uno, o sea, uno empieza a ver todo y dice, Dios mío, ¿en qué momento toda mi vida está así? O sea, es impresionante, es Eso es impresionante. como un Por eso hay que efecto, actuar de una. sí, claro, eso es como un efecto dominó, porque entonces este síntoma te lleva al otro. Mira, si tú empiezas a respirar agitadamente, si lo hiciéramos en este momento, de hecho lo desencadenamos. Ujú. Si yo en lugar de modular mi respiración estoy haciendo, al cabo de apenas unos segundos, obviamente el cuerpo interpreta, hey, nos está faltando oxígeno. Cuando a uno le falta oxígeno, se disparan los sistemas de estrés. Y en esos sistemas de estrés están esas suprarrenales que dicen, hey, corran, liberen adrenalina para que el corazón tenga que latir más rápido y compense esa falta de oxigenación que estoy teniendo porque estoy teniendo una respiración superficial. Entonces se me acelera el corazón. Si se me acelera el corazón, empiezo a asumir una actitud de contracción de mi cuerpo y estoy de esta manera hasta el punto en que incluso puedo engarrotarme porque los mecanismos buffer se llaman así en el cuerpo, esa conexión entre pulmones y riñones que logran mantener el equilibrio ácido básico en nuestro cuerpo, es decir, el pH normal, se empieza a alterar y entonces empieza el calvario, porque ya entonces no nos alcanza el oxígeno, nos sentimos embotados, siento que me voy a ir al piso, se me engarrotan las manos porque se altera la concentración del potasio, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que es toda una cadena que se rompe en el momento en que tú utilices la llave maestra que es la respiración en ese instante. Y yo creo que otra estrategia, por llamarlo de alguna manera, la meditación, yo pienso que si eso no hubiera llegado a mi vida, amor, yo no sé qué sería de mí, honestamente. Entonces, si ustedes por ahí no la han practicado y aprovecho pues también para explicarles un poco que no se trata de, voy a dejar la mente en blanco, me tengo que sentar de determinada manera, no, o sea, uno realmente puede ¿No? meditar 5 minuticos, así sea que estés acostado en la cama, pero hacerlo, o sea, ya concentrarnos en otra cosa, realmente, pues, con el respeto de aquí de todas las personas, poder escuchar de pronto lo que Dios o en lo que creas nos está diciendo, eso también hay que Es hacerlo. que hay muchos tipos de meditación, Susana. Hay meditación por concentración, entonces simplemente yo me concentro en un mantra específico
o me concentro en esa pintura que hay allá del lago en calma, o hay una meditación por contemplación, donde entonces ya se pasa a un estado casi de exteriorización de todos los órganos de los sentidos, y puedo hacer una meditación mirando la llama de una vela, o puedo hacer una meditación trascendental con un mantra no específico, o puedo hacer una meditación de transmisión que la puedo hacer de manera grupal, o simplemente cuando ya me he adaptado a estas circunstancias y he aprendido ciertas técnicas, yo puedo meditar en el bus o en el metro perfectamente, porque se trata simplemente, finalmente, de hacer una sola cosa al mismo tiempo. En realidad, el problema es ese, que nos metieron mucha ciencia en esto de la meditación, y en realidad meditar es hacer una sola cosa a la vez. El resto es misterio que le hemos metido a esto. No hay que ponerse ni sotanas, ni ponerse en flor de loto, ni nada. No, la meditación es esto. Si tú estás disfrutando plenamente de tu trabajo, estás feliz con lo que estás haciendo, estás liberando dopamina, estás liberando serotonina, oxitocina, todas esas moléculas fantásticas, en ese momento estás generando un estado antiinflamatorio, y eso ya es meditación. Si tú en el ejercicio de tu profesión estás disfrutando tremendamente de ese momento con tu paciente, eso es una meditación. Si esa mamá está disfrutando plenamente de cargar a su bebé, acariciarlo, a lo mejor amamantarlo, eso es una meditación. Si ese papá disfruta jugando fútbol con su hijo en ese momento y están embebidos y jugando a la competencia más extraordinaria, eso es una meditación. Entonces no hay que irse hasta el Himalaya para aprender a meditar. No, el Himalaya está dentro de nosotros, ese paraíso está dentro de nosotros, y cada uno tiene la posibilidad de explorarlo, pero sin duda entendiendo la meditación como la herramienta primordial para el manejo de estas cosas. Porque ¿qué estás haciendo? Aquietando lo que te agita, que es tu mente, es el mundo de los pensamientos que no controlas, y es lo que ocurre, por ejemplo, en un síndrome de pánico, donde ya los miedos se van a un extremo de tal magnitud que entonces empiezas a tener consecuencias absolutamente impredecibles. Empiezas a tener sudoración, taquicardia, sensación opresiva en el pecho, no te alcanza el aire, te estás sintiendo ahogado, necesitas ir a orinar continuamente porque, claro, está circulando más rápidamente la sangre, estás activando mucho las funciones del riñón para poder compensar esa hiperoxigenación que estás haciendo, o esa hipernea más bien que estás haciendo en ese momento. Hay esa sensación de muerte inminente y de perder el control. Hijo de pucha, me estoy volviendo loco, y entonces viene, es que yo no sé por qué no soy capaz, y de pronto te enfrentas a una situación donde hay mucha gente y te da la agorafobia, que es la fobia a los lugares públicos. Entonces todo esto empieza a disparar una cosa que es tremendamente ruidosa, pero generalmente poco agresiva en el buen sentido de la palabra, es decir, desde el punto de vista de las consecuencias. La gran mayoría de las veces no va a pasar nada más que ese momento tan desagradable que es sentirse perdiendo el control, porque todos los órganos de los sentidos se nublan, te estorba hasta el más mínimo ruido, puedes empezar a sentir que la boca se te seca, que estás teniendo visión borrosa, que cualquier hipersensibilidad táctil sale a flote, y entonces puedes tener un escalofrío tremendo en un momento determinado, en otro momento estás muerto del calor y sudando, en otro momento no te aguantas la frialdad en las piernas. Los chinos dicen: mantén la cabeza fría y los pies calientes. Cuando eso no está ocurriendo, significa que estás invirtiendo tu polaridad, y que entonces estás generando un gasto muy exagerado a tu ser para tratar de manejar una cosa que deberías manejar con naturalidad y sin ningún tipo de angustia. Así que empecemos a dar conceptos aquí claros, Susana, si te parece. Lo primero, no angustiarse, no desesperarse. Obviamente el que está angustiado, si le ponen la manito en el hombro y le dicen: no te preocupes, que son nervios, él dice: por Dios, si sintieran lo que yo estoy sintiendo, entenderían qué es lo que está pasando por mi ser en este momento. Entonces no es tan sencillo como sentarse a dar un consejo. Nada, hay que volver a crear hábitos. Y hago mucho énfasis en esa palabra, Susana, porque es que de los hábitos depende que vayamos equilibrando nuestro ser. De los buenos hábitos, quienes no se han leído el libro más vendido en Colombia en este momento, que es el de los hábitos atómicos, léanlo. Es un excelente libro, es un libro que te va llevando en realidad a darte cuenta que tienes que potencializar esos hábitos, que tienes que volver a reforzar algunas cosas positivas, pero que esas cosas positivas casi que requieren de esa recompensa. Entonces tú empiezas a respirar, te empiezas a sentir muy bien, y al día siguiente dices: uy, no, esto me hizo sentir demasiado bien, yo lo quiero seguir haciendo.
O tú hiciste deporte hoy, tú que eres una fanática del deporte, te veo continuamente en tus videos, me encanta que lo hagas porque además estás transmitiendo eso. Mira que te menciono eso e inmediatamente tu carita cambia y empiezas a sonreír. Bien distinta a la que tenías al principio, entonces, ¿cuál debo decir? ¿Pero por qué? Porque en eso tú te sientes en su salsa, en tu salsa. Por eso ahí donde tú te sientes vibrando, donde está la pasión, está el verdadero ser integral que no necesita desplazarse de donde había llegado y que al contrario reconoce, ay, qué rico, estoy en mi zona favorita y por eso la cultivo. Sí, es que el entrenamiento no solamente es para verse uno bien, bonito, sino que la sensación que te queda después de entrenar, así uno no quiera hacerlo al inicio, es realmente una cosa inexplicable para de pronto las personas que no lo han hecho. O sea, entrenen una vez y después de eso nos cuentan aquí a los dos cómo se sintieron después de haber terminado el entrenamiento. Porque yo, por ejemplo, a mí me pasa, muchas veces no quiero, pero yo digo, no, lo voy a hacer y ahí es donde está el hábito. Entonces, la disciplina y mi hábito lo voy a hacer, no importa si es 30 minutos, 40 minutos, o sea, no pasa nada, lo hago y después yo digo, uff, qué maravilla. Ayer lo estaba haciendo en una empresa muy conocida que me invitaron a hablar precisamente sobre los hábitos, ¿no? Uh Y -huh. entonces yo les contaba como, por ejemplo, hoy a las 5 de la mañana yo estaba en el gimnasio. Es cierto que suena ese despertador antecitos y uno dice, uy, Uy, no, sí. otro ratico, sí. Pero si tú comenzaste ese hábito desde la noche anterior, separando tu ropa del gimnasio, es muy probable que ya eso no lo detenga nadie. Y así las cobijas te agarren, tú eres más fuerte que esas cobijas y finalmente te levantas, vas, empiezas a dar los primeros pasos completamente, pero 5 minutos después estás conectado porque ya empezaste a liberar endorfinas. Y esas endorfinas son las sustancias del placer. Necesitamos de sustancias del placer para estar sintiéndonos bien. Por eso hay tantos que recurren a sustancias adictivas, pero con un agravante, y es que no son las sustancias del placer endógenas, sino cosas exógenas que te van a llevar y de hecho que te pueden incluso generar el propio síndrome de pánico. Hay gente que es adicta, por decir algo, a la marihuana y aunque nos han tratado de echar ese carretazo de que eso no vale la pena, que eso es una práctica social y que no sé qué, no, realmente en personas sensibles puede afectar muchos núcleos del cerebro, además que es una sustancia tremendamente adherida al tejido graso y donde no hay tejido graso en nuestro cuerpo. Entonces, muchas de estas personas, una sola vez que se metieron su puchito, pues resulta que eran los sensibles y entonces se les disparó todo el mecanismo de estrés y en ese momento sintieron un susto tenacísimo, pero de tal intensidad que el subconsciente inmediatamente graba y asocia eso y entonces por allá afuera, cuando alguien le está fumando, recuerda que eso le dio y entonces vive otra vez el suceso. Eso es lo que llamamos un engrama. Pero lo propio ocurre con cualquier situación. Por ejemplo, el que es un workaholic, alguien que Uh -huh. vive para trabajar y no trabaja para Uh vivir. -huh. Entonces, ese probablemente se refugia en el trabajo buscando cómo escaparse de situaciones que le generan estrés mucho más importante, pero finalmente se ve convertido en esa adicción al trabajo. Y llega un momento en que se va a descansar a la casa y ya se siente desadaptado, no, ¿qué me falta? ¿Qué más Uh -huh. tengo que hacer? Y hay la sensación de que hay que seguir trabajando y por eso la mente sigue trabajando en la noche. Alguien lo mencionó, a veces se toca la articulación temporomandibular, entonces empezamos a bruxar, a apretar los dientes y si yo los aprieto en un momento porque estoy mascando un chicle, pues maravilloso. Pero si yo los aprieto en el momento de descanso, es como si estuviera completamente tenso durante el sueño y por supuesto nunca va a ser reparador ese sueño y al día siguiente me voy a sentir tremendamente fatigado. Uh -huh. Y hay otras personas adictas a la comida, esas son las que yo recibo muchísimo. Entonces, es impresionante, o sea, realmente son personas que se pueden levantar una cosa impresionante porque obviamente entre más azúcar y más procesados comas, más azúcar y más procesados vas a querer. Es para que lo tengan en cuenta y eso es un circuito ahí de recompensa que siempre hay. Entonces yo siempre estoy en un círculo vicioso porque listo, me comí esto, pero mi cuerpito empieza a decir, ¿y qué más me vas a dar?
Entonces llega el almuerzo, llega la media tarde, que es crítica para muchas personas, y llega la cena, y la cena entonces se pueden estar comiendo una salchipapa, le ponen gaseosa, le ponen salsas, le ponen una cantidad de cosas, y después empezamos a crear el hábito, y casi siempre en la primera semana, si lo siguen, me dicen, Susana, me siento tan bien, yo no sabía qué era sentirme así. Yo no sabía que me estaba sintiendo mal hasta que me sentí bien. O sea, es una cosa como rara, pero es así, esa sensación de bienestar es impresionante. Toda Entonces, la razón. esa adicción. Mira, ahí hoy ocurren cosas muy importantes. Una, ¿quién dijo que no era muy rico comerse unas salchipapas ocasionalmente? Pues bueno, bienvenidas. Y esa pizza, bienvenida de vez en cuando. El problema no son las cosas, el problema es las dosis de las cosas. Y cuando eso ya se empieza a convertir en algo rutinario, pues evidentemente somos conscientes de que no es la comida más alimenticia y que posiblemente este gustico no nos lo podemos estar dando continuamente, so pena de someter a nuestro vehículo físico a un estrés mucho mayor que nos va a llevar a unas El consecuencias. tema es que ya no tendríamos control. O sea, muy diferente que yo diga, ay, qué rico de una pizza y ya está, puedo parar. Y otra cosa es muy diferente, es ya todo el día estar así, toda la semana, todo el año estuve así. Eso sumado a que por lo general estas personas no duermen, son muy sedentarias, se levantan, van a Sí, trabajar, regresan, ven televisión, o sea, es una cantidad de cosas que están ahí gran como mayoría de las veces, Susana, ocurre una cosa muy importante en eso que tú manejas. Y es que hay un desequilibrio entre el tercero y el cuarto centros. El tercero es el que te lleva a tratar de llenar ese vacío que tú tienes por cualquier circunstancia, porque no estás encontrando la satisfacción total en tu trabajo, porque tuviste esa ruptura emocional, porque se te murió un ser querido, o todos los etcéteras que quieras meter aquí. Pero entonces ese tercer centro encuentra la respuesta en el cuarto centro. El plexo solar se equilibra desde el cuarto centro. Eso significa ni más ni menos que esa ruptura emocional tú la puedes resolver o desde los apegos, que de hecho no la resuelve, o desde el cuarto centro en el que amas con generosidad y das la libertad para que ese ser esté o no esté. Y no tratas de retenerlo porque entonces empiezas a entender como el amor como un acto posesivo y no un acto liberador. Cuando empiezas a liberar, es muy posible que ese descontrol en tu apetito empiece a normalizarse nuevamente y vuelvas a encontrar ese equilibrio que tanto estabas buscando. Se me viene ahora a la mente y me encanta contar estas historias porque es que esto es lo de todos los días. Alguna vez me llega un gran amigo, un piloto que estaba en Qatar. Él me permite contar estas historias, así que si estuviera por ahí, yo sé que no se va a enojar. Eh, y viene a mi consulta porque, bueno, oyó algún comentario de mi consulta y se viene desde allá a que le trate su obesidad. Imagínate, estaba pesando más de 150 kilos. Esto, imagínate lo que es para un piloto y lo que eso implica. Entonces me dice, Alejo, es que yo ya necesito dejar esto y bueno, ¿sí? Empezamos a trabajarle con todas nuestras técnicas, con el láser, con el Polartron, con la cromoterapia, el pulso, etcétera, etcétera. Y al final él me pregunta, Alejo, bueno, ¿y mi dieta? Y no, yo no te voy a mandar una dieta. Me dice, pero ¿cómo así? Me vengo desde por allá y no me vas a dar una dieta. Le digo, ¿cuántas dietas has hecho? No, pues como 1000. ¿Te ha servido alguna? No. Entonces, ¿para qué quieres otra? Métele una palabrita a esto de la alimentación y es la palabra conciencia. Póntela aquí. Conciencia cada que te vas a sentar a almorzar o a comer o a tener un alimento determinado. Así se queda la cosa, él sale como, uff, Dios mío, yo creo que lo primero que estaba pensando, perdí la avenida hasta por acá, ¿no? Ajá. Pero 2 meses después el hombre me escribe y me dice, Alejo, ¿vos me hiciste alguna cosa? ¿Me hipnotizaste o alguna cosa? ¿O qué más pasó? Yo, ¿por qué me estás diciendo? Hombre, es que he perdido 17 kilos en estos 2 meses y no entiendo qué está pasando porque créeme que no me cuesta ningún esfuerzo. Antes yo veía el plato y tenía que acabarlo hasta el fondo, ahora dejo, pero dejo tranquilo y me siento saciado fácilmente y siento que estoy en equilibrio y entonces como me acuerdo de esa sentencia que me pusiste, conciencia, yo digo, no necesito más. Pues Ajá. mira, eso es tan importante que generalmente lo prohibitivo es lo que desafía al subconsciente a seguir haciendo lo que no se debe. No debes comerte el chicharrón de 40 patas. Entonces, claro, tu subconsciente que está diciendo es el niño pataletoso.
vamos a comernos el chicharrón de 40 patas, ¿sí? O vamos a comernos esa comida chatarra, o vamos... Entonces es muy importante que entendamos que en nosotros está la posibilidad de modificar, de manejar con habilidad todo esto que tenemos y para eso hay tantísimos recursos. Por ejemplo, en un estrés postraumático, y expliquemos lo que es el concepto, el estrés postraumático generalmente viene de una situación probablemente real que puso en verdad en riesgo nuestra vida, nuestra existencia. Por ejemplo, alguien que monta en un avión común y corriente y en alguna ocasión le tocó sufrir una emergencia y fue tenacísimo porque en verdad estuvieron en riesgo de perder la vida o de accidentarse. Evidentemente toca pista, se baja y el corazón está a 1000 y la intensidad está vibrando en la más alta frecuencia y entonces, Dios mío, ¿qué hubiera pasado? Y hace toda esa película y donde yo eso hubiera explotado y hace toda esa película, toda esa película. A mí me ocurrió, debo confesarlo, alguna vez. Cuando yo iba a empezar mi año rural, tuvimos una emergencia, tuvimos que, cuando intentó el avión hacer la aproximación en el sitio donde yo iba a hacer mi año rural, voló literalmente una llanta, el avión se tuvo que volver a levantar, devolvernos a Medellín, 3 horas dándole vueltas a Medellín para quemar combustible, etcétera, etcétera. Y ustedes no se imaginan lo dramático que fue ese vuelo. Y yo que hasta ese momento volaba en las Pipers, que eran esas avioneticas, entré en un pánico terrible, decía, pues pucha, y yo me tengo que volver porque voy a empezar mi rural, no puedo. Pues me subí al día siguiente y el corazón era a No, 1000. claro. Y a los 15 días ya no era tan a 1000. Y ya después mucho menos a 1000, hasta que me fui familiarizando, pero porque enfrenté el temor. Yo dije, tengo que enfrentarlo, no tengo más de otra que volver a enfrentarlo, hasta que finalmente el subconsciente empieza a hacer la lectura. En realidad esto no es amenazante. Hoy en día yo vuelo tranquilamente y casi que un avión se me convierte en una oficina secundaria, pero es entender todo ese mecanismo en el que el subconsciente trabaja y alimentarlo de otra manera. Pues bien, cuando se vive una situación de esas amenazante o a alguien que atracaron en la calle, en el barrio tal, a tal hora, si por casualidad en algún momento vuelve a pasar por algo parecido a lo que vivió en ese momento, el engrama, la escena se dispara en ese momento y tú la vives tan real como si estuviera ocurriendo, entonces se desencadena todo el mecanismo de estrés que ya habías guardado en tu subconsciente para protegerte de un posible riesgo que estuviera manifestándose en un momento determinado. De hecho, aquí hay muchas personas que ya conocen la historia. Este diciembre que pasó, yo tuve algo bien fuerte, que fue muy real, muy real. En algún momento también te contaré bien. Los que ya me siguen aquí hace rato saben de qué les estoy hablando. Y yo, y lo tengo que confesar, tengo muchísimo miedo de volver a Cartagena porque eso pasó en Cartagena. O sea, el pánico que le tengo, o sea, a mí me dicen Cartagena y es como, yo allá no quiero, mejor dicho, ni que me hable nada de Cartagena. O sea, es de ese tamaño por lo que pasó. Pero obviamente yo sé que en algún momento tengo que trabajarlo porque obviamente fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Es una historia de no creer, o sea, una historia así impresionante, pero yo sé que lo tengo que trabajar porque pues si algún día me llegan a invitar, así sea que pasen años y yo todavía sigo con esto, pues obviamente no voy a poder disfrutar, o sea, fue tan así que no quiero ir a Cartagena ni Santa Marta, ni nada, o sea, nada de eso. La guionista de tu vida eres tú, Susana. Entonces tú viviste en un momento específico, ante circunstancias específicas, una experiencia determinada. Pero en un momento específico y ante circunstancias también determinadas. ¿Qué pasa? Que como tú eres la guionista puedes cambiar el escenario. Y entonces hay gente que dice, es que qué tan raro. Siempre en diciembre yo me enfermo. Y sí, siempre en diciembre me enferma porque asocia que en diciembre le murió la abuelita o la tía o el papá o la mamá. ¿Sí? Entonces, evidentemente asocia el diciembre con una cosa trágica. Pero cuando llegan, ay, ya viene diciembre otra vez, ¿en qué año se murió tu papá? No, en el 2018, estamos en el 2023, y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando tú
empiezas a cambiar con pequeñas cositas. Ojo a esto. Ahí está el secreto de un buen hábito, ir creando pedaciticos, pedaciticos. Entonces, se te viene Cartagena, empieza a reemplazar la imagen que tú tienes ahí al frente de lo que te haya sucedido, no sé qué pudo haber sido, pero empieza a reemplazarla, por ejemplo, por la escena de Playa, Brisa y Mar, por la escena de el correr y estar haciendo running en la playa, Ujú. por la escena de estar viendo ese atardecer, o el lago en calma que Cartagena te invita a disfrutar, o estar en el castillo este de San Felipe, o estar dándote vueltas por la ciudad colonial y a lo mejor en la carroza aquella, ¿me Ujú. entiendes? Vas metiendo escenas que antes no estaban. Te guardaste la escena del terror, pero cuando tú empiezas a agregar otras escenas, tu subconsciente inmediatamente desvía y ya no sabe, hey, ¿en qué era que me tenía que concentrar? Porque estás desviando la atención. De hecho, es una técnica que se utiliza mucho en la dianética, que es una manera de aclarar sucesos que han ocurrido. Entonces, Ujú. normalmente el paciente cuenta su historia y normalmente la cuenta desde el drama y la primera vez llora y hace una catarsis, que eso fue horrible, eso fue tenacísimo, yo no, es que cada que me acuerdo de eso me vuelve a contar y ya métele más detalles. Y es que eso fue tan horrible, pero yo me acuerdo que estábamos celebrando la fiesta de una amiga que se casaba. Fíjate cómo ya le quitó un poquito a la raíz principal del conflicto y la desvió. Estábamos en la fiesta de una amiga que se casaba. Y en la tercera ocasión que la cuenta, y fue tan horrible, pero estábamos en la fiesta de la amiga y yo me acuerdo que allá conocí a ese chico que me encantó de por vida y que fíjate que ya se empieza a esbozar una sonrisa, pero porque estás construyendo otros escenarios y le estás robando protagonismo a ese escenario primero. Eso es Ujú. una técnica muy bella que cada uno perfectamente puede hacer, pero sin duda, Susana, consejo grandote, consigue tiquete a Cartagena lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque eso le ocurre al que se choca en el carro y no quiere volver a manejar. ¿Qué es lo primero que a mí me dijeron cuando hice un curso de conducción, cuando eso se usaba, ¿no? Ya no tanto, pero bueno, lo primero que me dijo, si algún día se choca, a la media hora tiene que estar conduciendo. Por fortuna no he tenido que usar eso, pero mucha gente se choca y dice, yo no vuelvo a manejar, esto es horrible, es que estos trancones y este tráfico y este respeto, no sé qué, pero se monta otra vez y se monta con miedo y tiembla, Ujú. pues, pero al siguiente día ya no tiembla tanto y al cuarto día ya no tiene ni idea de qué está, y al quinto día estás en el automático y posiblemente hablando por el altavoz y yo qué sé, y oyendo la emisora de turno o siguiendo ese podcast y ya lo estás haciendo en un automático, pero ¿qué se dio cuenta el subconsciente? Que en realidad la situación no era amenazante, que Ujú. había habido una circunstancia específica que había detonado esa información. Pero ojo, porque ahí está el control de la mente. Mientras tú más espacies ese tiempo en el que has seguido alimentando ese temor, entonces él se empieza a alimentar de otros pequeños temores. Te pongo el ejemplo otra vez del avión. Si alguien tuvo esa emergencia, por decir algo, y se sintió encerrado y pues, pucha, ¿y de aquí cómo vamos a salir? Y hay que correr o qué sé yo, pues muy posiblemente en otra situación de encierro, como montarse a un ascensor, desencadena y fíjate que ya unió otro temor más. Y Ujú. entonces, pues ya no solamente es en el ascensor porque se sintió encerrado, sino en un teatro de cine porque no podía salir rápidamente y no encontraba la salida de emergencia. Y ahí van pegándose muchos y muchos más temores porque son como pequeños microparásitos que se van uniendo a lo que ya habías creado en un momento determinado. Entonces, de ahí la importancia de romper ese recuadro de la película y empatarlo en otra parte y decir, bueno, es que la película continúa acá. Ujú. Así que vamos para Cartagena. Va a, to- Va a tocar ir para allá. Va a tocar. Vamos a ver, vamos a ver. Pero ni Vamos siquiera a va ver. a tocar. Vamos a hacerlo porque vamos a resolver un proceso. A ver, te lo voy a poner en otro ejemplo y esto va a ser un reto que lo voy a hacer público aquí. Dale. Resulta que la coach de vida le aconseja a sus pacientes o a aquellas personas que llegan a ella y les dice, mira, no comas esto porque esto no es saludable para ti, o hazlo de esta manera o hazlo de esta otra forma, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿qué esperas tú? Bueno, sí que esa paciente reciba tu consejo de manera adecuada, pero además le das una razón
No debes comer dulces refinados porque tienen sulfito de sodio y esto puede ser tóxico para tu hígado. O no debes comer carnes frías porque tienen nitritos y a lo mejor van a afectar también ese sistema gastrointestinal y todas esas cosas. En la medida en que tú vas dando razones específicas, en la medida en que tú vas convenciendo a esa persona que está al frente tuyo, en esa medida tú también te estás convenciendo a ti misma de que lo que le estás diciendo es verdaderamente cierto. Si no, el otro lo interpretaría desde subconsciente y diría, no, esta vieja no tiene ni idea, me voy. ¿Sí? Pero en cambio, ese que te sigue dice, es que confío plenamente en ti. Eso mismo es el reto que yo creo que hay que asumir en un momento determinado. Y empezar, insisto, a crear tu propia película porque tienes los elementos suficientes y a empezar a entender que hay que dar ese primer paso. Pero si tú retrasas el primer paso, es como cuando estás en una competencia. Si no arrancas cuando suena el disparo este en la competencia, pues posiblemente te vas a quedar rezagada. Y entonces atrás no va a haber quien te ayude a sacar impulso mayor. Si en cambio vas picando en punta, hay un momento en que te puedes relevar como en el vuelo en B, en V que se presenta en el cielo cuando las gaviotas están ahí en Cartagena. Entonces esa de adelante puede decir, me voy para atrás un ratico, descanso y vuelvo y cojo impulso. O en una carrera ciclística donde los gregarios llevan el capo hacia adelante, ¿no? Bueno, lo haré, lo haré, lo haré. Mandaré la fotico desde Cartagena. Conste que quedó grabado. Lo haré, lo haré, lo haré. Me encanta. Lo haré. No sé cuándo, pero lo voy a hacer. Sí sabes, Pronto, pronto. sí sabes cuándo. Dile a tu subconsciente que sí sabes cuándo y que lo debes hacer. Bueno, listo. Está bien. Alejo, ¿te parece si respondemos algunas preguntas? Por supuesto, claro que sí. A ver si alguien tiene, si tienen preguntitas, por favor, aprovechen. Aquí aprovechen este tema tan chévere que estamos. Es un tema que definitivamente nos toca a todos. Quien pueda decir que no ha tenido algún problema de ansiedad en algún momento de su vida, con toda seguridad no vive en un estado como el que vivimos normalmente y algo está pasando y eso sí que sería extraño. Porque, insisto, es que cada uno necesita de esa dosis pequeña de estrés para poder generar una reacción determinada y entonces producir una respuesta también determinada. Así que es muy importante que entendamos que de estos temas, primero no hay que ocultarlos, hay que reconocer, hombre, sí, soy vulnerable. A mí me encantó eso que publicaste hace poquito porque tuviste la valentía de decir, no sé qué está pasando conmigo, pero algo está pasando, tengo que identificarlo. Ya eso es levantar la mano y tener la valentía de decir, sí, pucha, no me siento capaz, necesito que me ayuden, punto. ¿Sí? Y yo lo pensé y yo dije, ¿será que sí lo hago? Porque uno entra también como en ese conflicto, por llamarlo de alguna manera, pero es que yo estoy hablando de salud y me está pasando esto. Yo dije, no importa, o sea, lo voy a compartir porque sé que le puede servir a alguien Claro. que simplemente me escuche. Por acá están Me preguntando, dispararon las preguntas. sí, que cómo salir de un ataque de ansiedad, de esos que aceleran el corazón y se cierra la garganta. Bien. ¿Por qué se cierra la garganta? Porque aceleraste la respiración, porque ya no estás respirando de manera rítmica, pausada, profunda y lenta, sino que estás haciendo esto. Y entonces se te seca la garganta necesariamente porque las mucosas empiezan a secarse ante la producción de esa adrenalina y entonces se te pega y sientes que ya no puedes más. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, otra vez, pausa, hacer el movimiento que decíamos, respirar y, ¿por qué no?, tomar un poquito de agua en ese momento, porque facilita en ese momento la deglución y empiezas a notar que empiezas a tomar el control. Siempre yo le aconsejo a mis pacientes que en un momento de pánico hagan un movimiento disruptivo, algo que rompa en ese momento con esa eslabón y con esa cadena de eventos que están sucediéndose porque uno sigue atando y atando y atando y casi que no es capaz de parar porque ya se disparó este proceso. Entonces en ese momento hagan 20 flexiones en el piso o simplemente hagan unos zapitos saltando y brincando o simplemente peguenle a una almohada bien duro o no le peguen a su pareja, por favor. Piensen en eso, que cuando hacen un movimiento disruptivo, lo que están haciendo es rompiendo eso que se había disparado de manera inadecuada. Listo. Hay otra pregunta referente a lo que sucedió la semana pasada con los sismos. Si uno quedó con algo de miedo, ¿qué se puede hacer?
De eso tengo una anécdota muy curiosa y es que ese día yo estaba acá con mis pacientes, con un paciente y de repente empezó a temblar. Yo me di cuenta porque suenan aquí un poquitico unas separaciones que tengo Ajá. en esta, les voy a mostrar donde allí veo al paciente. Entonces esta cortinita separa en la zona de examen del paciente. Él estaba acostado en la camilla y esto empezó a vibrar. Y este paciente no se percató de eso, pero de un momento dijo, doctor, la energía que se siente es impresionante. Yo siento como si todo se estuviera moviendo en mí. Yo casi me exploto de la risa. Pero miren, claro, ¿qué es eso? Y en las personas que se empanican con esto que ocurre, ni qué decir de esa pobre mujer que se vio involucrada en esto tan complejo, Ujú. realmente, generalmente es porque tienen un piso poco fuerte. Es decir, no están anclados, no están haciendo un buen polo a tierra y entonces su primer centro se dispara y la sensación es de pérdida del control total porque hay un desequilibrio, se empieza a mover la tierra y en ese momento esa energía de reserva que ya estaba agotada, pues si la agotas todavía mucho más te quedas sin pila para nada y ya lo que se trata es de una cosa de supervivencia y por eso el tallo cerebral se dispara y dispara también con ello todas las emociones que se vivieron. ¿Qué hay que hacer en un momento como esos? Pues ya nos lo dicen los expertos, primero no se mueva, ¿no? Y el triangulito ese de vida del que nos han hablado tantas veces, eso a lo mejor va a funcionar, pero ¿qué es lo peor que podemos hacer? Salir corriendo porque de hecho todo se está moviendo, ¿sí? Ujú. Entonces, lo primero, otra vez recurrir a ese momento de respirar, a ese momento, ojo a esto, porque si quedaste con mucho temor de esto, el propósito es que mejores mucho tu energía de reserva, que ya lo dijimos, se mejora desde el ejercicio, se mejora desde la meditación, se mejora desde el yoga, se mejora desde el polo a tierra, eso es muy importante, hacer el earthing, o sea, el contacto directo con la tierra, pararse descalzo sobre la grama, siquiera 5 o 10 minutos diario, eso te empieza a devolver la confianza, la energía suficiente. Ujú. Aquí nos dice, me encanta de lo que están hablando, es algo que está a flor de piel y el día a día. Me quedé encerrada en el baño por, ¿por qué día? Un día, me imagino que quiso decir. Tengo fobia del encierro y me da ansiedad de los ascensores porque también me quedé encerrada en 2 oportunidades por 2 horas. Mira lo que estábamos diciendo Ujú. justamente. Estábamos diciendo que un miedo lleva a otro y a otro y a otro y empiezas a alimentar muchos temores. Ella asocia el encierro en el baño con el encierro en el ascensor y lo puede asociar con otro tipo de encierro, cualquiera que sea, ¿sí? Y en cambio desafías y lo vives y lo enfrentas, les recomiendo que se lean El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher, un libro extraordinario que no en vano va en la edición 120 y pico, por algo va en ese número de ediciones, pero es la manera de enfrentar los miedos y saber que eso que parecía un dinosaurio, al final cuando los enfrentas se convierte en un sapito que perfectamente puedes modular o manejar de manera adecuada. Entonces, lo primero es eso, insisto, enfrentar, enfrentar y enfrentar, no hay otra cosa. Eso es muy importante porque así vas desligando unos miedos de otros. Miren, en el mismo ejemplo, a mí me ocurrió alguna vez también que después de esto del avión que les mencioné, me quedé también encerrado en un ascensor. Y era un ascensor de esos viejos que no tenían forma de ventilación ni nada de esas cosas, ni iban descendiendo y fin de semana y no había quien llamar, nadie escuchaba, no había señal de... Eso fue terrible, ¿sí? Eso es una escena muy compleja. Ajá. Pero ya después de haber enfrentado todas estas cosas, alguna vez y no hace mucho tiempo me volví a quedar encerrado en el ascensor donde habito, pero yo ya sé que ese ascensor funciona bien, conozco el mecanismo y dije, pues bueno, espero aquí, sé que esto se va a descolgar poco a poco. Y en efecto se fue descolgando 5 minutos después hasta que me llevó al sótano y se abrió. Pero ¿qué pasa? Que ya no era esa angustia desesperada, pues de yo qué voy a hacer aquí, moverlo. No, ya sabía yo que tenía que pasar y entonces cuando uno racionaliza un poco y le da fuerza a esos razonamientos, empieza a desplazar lo que el subconsciente te está poniendo como zancadilla. Por acá nos preguntan que qué se puede, qué pueden tomar para ayudar a dormir. Y hay otra pregunta, esta está chévere. ¿Qué recomendaciones ante la ansiedad de una ruptura amorosa? Ese dolor en el pecho. Ok, vamos a hablar de las dos cosas. Lo primero,
No voy a mencionar aquí medicamentos, pues porque obviamente esto nos lo castiga Instagram y entonces no podemos hacerlo, pero definitivamente hay ansiolíticos y hay antidepresivos a los que se puede recurrir en un momento determinado y a veces es necesario que el psicólogo y el psiquiatra participen de estos procesos cuando ya se nos están saliendo de control. Nosotros desde la medicina sintética hacemos muchas aproximaciones y con frecuencia con mucho éxito, pero a veces hay instantes en que nosotros mismos recurrimos, bueno, te toca ir donde el psiquiatra en este momento, porque te tenemos que sacar del hueco primero, ya después veremos qué hacemos, ¿sí? Y a veces hay que recurrir a estas cosas, pero sí existen cosas naturistas. Por ejemplo, para dormir un poco mejor y restaurar, y eso es muy importante, entiendo la pregunta así, porque si tú reparas, realmente vas a tener la energía suficiente para enfrentar. Entonces puedes tomarte, te sugiero, hay una infusión que puedes hacer de anís, níspero y hierbabuena, las hojitas de esas tres cosas mezcladas, y eso te produce un sueño reparador, profundo, delicioso. Ni qué decir de cosas como la pasiflora o la valeriana, estas cosas realmente pueden tener una utilidad importante y también muchos mecanismos que nos permiten a nosotros preparar lo que se llaman autonosodes. En consulta nosotros podemos explorar en qué parte del cerebro se dispara es el temor. El paciente empieza a hablar de su temor, de esa fobia específica o de esa angustia o de ese motivo del síndrome de pánico y yo busco en su cerebro a través de un mecanismo que llamamos el FI3, no hay forma de describirlo aquí, pero voy tomando la información y simplemente la deposito en una especie de esencia que preparamos previamente y lo que estoy extractando es su propia información que es la que le voy a dar a él dosificadamente después de que termine la sesión y le empieza a tomar como las esencias florales, 2 o 3 goticas, 3 veces al día, lo que sea, y poco a poco él se va desensibilizando a sus propios miedos. Es muy bonito porque muy frecuentemente detrás de esto surgen como las capas de la cebolla. Surge que resolviste un temor e inmediatamente sale a flote otro que tenías por allá escondido, entonces lo vuelves a vencer y sale otro más hasta que finalmente llegas al núcleo y ya no necesitas tener que esforzarte mucho más. Esa respiración que nos están diciendo del 4-7-8, del 4-4-4, hay muchos tipos de respiración, suelen ser muy importantes. En cuanto a la pregunta de cómo resolver esa sensación de ahogo, de apretamiento que se siente en el pecho, mira, cuando hay una ruptura emocional y el dolor se siente en el pecho, significa que posiblemente te ganaste una lotería porque estabas amando desde el apego. Y el amor tiene que surgir desde la libertad. Cuando la ruptura se da desde la libertad, desde la generosidad de entender que el otro está libre de tomar vuelo, desde la no necesidad de retenerlo, entonces el cuarto centro no tiene por qué molestar, no tienes por qué sentir esa sensación de ahogo, de apretamiento, porque lo estás liberando, al contrario, estás ampliando tu corazón, proyectándolo desde el amor y entendiendo desde la comprensión amorosa lo que esté sucediendo. Si en cambio lo sientes a nivel del plexo solar, ya sabes, son esos apegos. Lo que está en el tercer centro, mejor dicho, lo que está en los centros infradiafragmáticos, debajo del diafragma, se resuelve en los centros que están en la parte supradiafragmática. Es decir, lo del tercero se resuelve en el cuarto, lo del segundo se resuelve en el quinto, lo del primero se resuelve en el séptimo y el sexto integra toda la información. Buenísimo. Aquí nos preguntan, ¿cómo superar un miedo si no tienes claro de dónde procede o qué lo Me generó? encanta la pregunta, porque de hecho muchas veces, por ejemplo, en el síndrome de pánico no se conoce el origen del miedo, simplemente que el subconsciente asocia cosas y escenas que disparan esa información cuando uno menos piensa, y ese es el problema del síndrome de pánico, que se sucede de manera súbita, incontrolable y ante una reacción completamente desproporcionada frente a lo que estás viviendo en ese momento. Entonces eso hace que precisamente no tengas el control y sientas que te estás volviendo loco, sientas que algo te está controlando, empiezas a pensar hasta que te están haciendo vudú por allá y que qué vas a hacer, por Dios, en esta circunstancia tan compleja. Entonces, más que entretenerse, eso es casi que el morbo que nosotros manejamos, en saber la causa, el origen, la fuente, el último, el tríngulis que desarrolló esto. Mira,
no hay que perderle tiempo a eso, hay que perderle o hay que invertir mejor tiempo en aquello que nos ayuda a solucionar. Entonces, de hecho, es uno de los problemas grandes en el paciente con síndrome de pánico, que trata de explicar, dice, pero ¿por qué me está ocurriendo si yo no tengo factores de estrés en mi trabajo, si yo estoy feliz, si no me está molestando esto para nada, si tengo una familia perfecta, si tengo todo lo que, el entorno perfecto que cualquiera querría tener? Pues bien, el problema no está ahí, sino que se disparan a nivel subconsciente, entonces es mejor enfocarse en las soluciones porque te puedes quedar la vida entera pensando de dónde se disparó y a lo mejor no encontrar la causa, el origen, pero sí, por supuesto, tratar lo que está ocurriendo y sobre todo subsanar aquello que está poniendo o amenazando o poniendo en riesgo tu vida o tu existencia. Ujú. Acá hay otra que me parece también muy interesante. ¿Cómo diferenciar si se está pasando por un nivel alto de estrés o ya es depresión? Bien, es muy frecuente que después de un estrés continuado, después de un estrés crónico, los mecanismos de compensación del cuerpo, como eso de la suprarrenal a través del ACTH, del cortisol, de la adrenalina, de la noradrenalina, todos esos mecanismos se pueden agotar y en ese momento entonces la energía de reserva, esa de la que hablamos en los 7 códigos de la energía, empieza a agotarse. Vuelvo a hacer la cuña, qué maravilla. Entonces, en ese momento te quedas sin reserva literalmente y lo que sigue ya es la tristeza profunda, con un agravante que se convierte en un circuito de doble vía. Es decir, este agotamiento te lleva a deprimirte, pero el deprimirte, la tristeza es la emoción del pulmón. Entonces se baja la energía del pulmón, que era la que nutría al riñón. El metal nutre al agua, dicen los chinos, pero si se agota la energía del pulmón porque estás en la tristeza, que es esa emoción propia o no, a superar del pulmón, entonces, ¿qué pasa? Que ya no va a haber quien nutre ese riñón y te quedas en ese círculo vicioso, que si no lo entiendes, vas a quedarte ahí muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Muy importante recurrir a lo que antecede al pulmón, al que nutre al pulmón, que en este caso es la tierra. La tierra que contiene el metal y la tierra es el vaso, el páncreas y el estómago. Si te está ocurriendo eso, ya no tienes de dónde liberar, entonces tienes que dejar de comer dulces refinados para que el páncreas no tenga que trabajar demasiado y ahora sí tenga energía para nutrir al pulmón y ahora sí ese pulmón tenga energía para nutrir al riñón. Es muy bonito esto, los invito a que en mi portal de YouTube van a encontrar una serie que hicimos que se llama así, Serie Los 5 Elementos, donde pueden consultar eso perfectamente y mucho más detenidamente porque le dedicamos un espacio de 1 hora a cada uno de esos elementos. Buenísimo. Bueno, aquí comentan la ansiedad con Parkinson. A ver, hay mucha gente que asocia el Parkinson con la ansiedad y no me parece para nada una idea descabellada. Ujú. Frecuentemente ese Parkinson empieza a ocurrir en personalidades tipo A, exigentes, inflexibles, rígidas, casi que metidas en unos cánones que es casi imposible dejar atrás. Y eso hace que estemos continuamente en un estado de contracción continua. Eso se llama en medicina de simpaticotonía, que no es ni tan simpática, pero estamos en una contractura continua y eso a nivel del tallo hace que se disminuya la energía del tallo cerebral, donde está el cerebelo, que es como el cerebro del cerebro, y donde se produce la sustancia nigra, que es una de las sustancias más importantes para controlar los movimientos finos. Cuando tú vas a firmar, necesitas que el cerebelo esté en muy buena condición, pero cuando ese cerebelo se agota, no eres capaz ni de firmar ni de llevarte una cuchara a la boca y entonces obviamente eso empieza a afectar. Pero hay una cosa en la que les quiero llamar la atención y es en esta articulación temporomandibular. Es demasiado importante el proceso del bruxismo, hay que hacerle caso al bruxismo, el apretar los dientes, el apretar las mandíbulas, porque eso te está diciendo, ojo, el estrés es tan grande que no estamos siendo capaces de dominarlo y no estamos teniendo las herramientas suficientes para hacerlo. Si esto se contrae continuamente, se extiende hacia la zona posterior, hacia el tallo, y entonces poco a poco en esa fricción de los dientes donde se genera un fenómeno piezoeléctrico, es decir, una pequeña corriente eléctrica, esa pequeña corriente eléctrica es como si estuviera produciendo una microconvulsión a nivel de la corteza cerebral, Ujú. pero que con el tiempo puede llevar al desgaste de ese tallo cerebral y empezar a ocurrir el Parkinson. No puedo decir
que el Parkinson sea originado desde allí, pero sí sin duda es un factor de riesgo que hay que cuidar para evitar llegar a ello. Listo. Buenísima tu explicación. Porfa, ¿nos das el nombre del libro que recomendaste hace rato? El caballero de la armadura oxidada, Robert Fisher es el autor. Extraordinario libro. Además que es muy rico porque es un cuentecito al estilo del Mago Merlín, que uno se lo lee en mediodía y es delicioso porque es una historiecita que te van contando. Somos adictos a las historias Ujú. y rico cuando esas historias al final tienen ese final feliz y ese es un buen final feliz, pero que si lo trascendemos y entendemos lo que el autor nos quiso decir, realmente es una manera muy sutil de cómo enfrentar los miedos, entendiéndola como ese cuentecito. Si tú al subconsciente le cuentas un cuento, el cuento está feliz porque es el niño pataletoso, insisto, pero si le cuentas un cuento es el niño ese que te dice todas las noches, oye, cuéntame un cuento, hasta que finalmente termina y él está feliz. Lo mismo hace el subconsciente. Ese cuentecito lo vas recibiendo y empiezas a entender que los miedos no eran tales, sino que en realidad estaban bajo tu control y por eso te van llevando al castillo de la voluntad y el poder y al no sé qué, y al final terminas enfrentando ese sapito del que te hablaba ahorita, ¿no? Bueno, ese libro no me lo he leído, me lo tengo que leer. Pero sin duda, Tengo que leer. te lo puedes leer en Cartagena. En, Car- en Cartagena, sí. Doctor, ¿cómo sobrellevar el duelo de la pérdida de la mamá? Ya hace 2 años y sigo sintiendo el vacío y lloro. Yo creo que lo más bello que uno le puede ofrecer a un ser de esos, y más tratándose de la mamá, es hacerle un homenaje a la vida, no a la muerte. La madre no era esa que quedó metida en un cajón o a la que cremaron después. No, no, eso no es la madre. Mira, yo te puedo, si esto te contribuye a sanar esa emoción, te puedo contar mi propia historia personal. Algún día, y ya hace más de 30 años, estaba yo empezando mi consulta un sábado 8 de la mañana y súbitamente entra una llamada y me dicen, se acaba de morir tu mamá. Plop. Pero ¿cómo así? ¿De qué? ¿Qué pasó? La mujer más sana del universo entero, la mujer más aliviada del mundo entero, no toma un medicamento, excepto alguna cosita por ahí para su tiroides, en fin, pero súper bien. Y yo, obviamente, entré en shock y esa es una de esas noticias inesperadas que se viven intensamente Claro. y que si no se derivan van a formar un foco de Hammer después. Y créeme, para esta persona que nos está haciendo esta pregunta, que yo intenté llorarla y no pude. Pero literalmente no pude porque cada que intentaba llorar yo la veía al frente muerta de la risa. Y yo dije, pero si fue lo mejor que nos entregó, que fue su sonrisa, ¿yo por qué la voy a recordar triste? Al contrario, cada que la recuerde, le voy a hacer un homenaje a su vida y voy a decirle lo importante que fue su paso por mi vida. Entonces el reto está en eso, en decirle a ese ser querido, sigues tan viva en mi presente, sigues tan viva en mi corazón, sigues tan viva en mis recuerdos, en mis emociones, que por supuesto honro hoy tu presencia en la mía porque siempre vas a estar allí. Yo espero que les sirva mucho, porque no debe ser fácil. Por aquí dicen que me esperan en Santa Marta. Ahí borramos el disco. ¿En qué porcentaje se puede eliminar la ansiedad? Yo creo que eso no se maneja mucho en términos de porcentaje, pero bueno. A ver, podemos decir que, ya lo dijimos ahorita, el porcentaje de gente que puede sufrir de ansiedad. ¿Y de qué depende el reto que tenemos que asumir nosotros como terapeutas, pero sobre todo los pacientes como pacientes? Es volver a sentirse pacientes. Paz, ciencia, ¿sí? Eso es la ciencia de la paz, es volver a ese equilibrio. Y de eso depende que el porcentaje se infle o no. A ver, ¿qué es más importante? ¿Tratar ese síntoma y ese signo que yo tengo o tratar ese porcentaje en números que la ciencia me dice que está ocurriendo? Yo creo que cuando un 1% desafía el 99% y muestra que es perfectamente posible, yo me quedo con el 1%, así parezco un mal apostador. Aquí dicen las esencias florales o aromaterapia funcionan para aliviar la ansiedad. Sin duda, Yo las pienso que terapias, las total. terapias vibracionales en general, y ahí incluyo la homeopatía, son informaciones frecuenciales que están allí. Cuando uno repasa la historia de Edward Bach, cuando describió las esencias florales, realmente qué fue lo que hizo en un momento en que casi que le dijeron ya su vida
está extinguiéndose, él dijo, pues voy a vivir allá con las plantas y voy a sentir las plantas y de pronto empieza a sentir que una florecita de esas le hablaba y sentía un mensaje que le llegaba, entonces dijo, bueno, además de deprimido loco, ¿ya qué voy a hacer yo? Entonces, pero empieza a tomar nota de lo que siente que le está dictando cada florecita y así surgió el cuento de las esencias florales que hoy creo que nadie puede negar que tiene un efecto muy significativo y Me entonces en encanta. estas esencias florales hay patrones vibracionales. ¿Qué es lo que estamos tomándonos en una esencia floral o en un medicamento homeopático? Un patrón vibracional. Y si hablamos de un patrón vibracional, reconocemos que la vida es movimiento, que la vida es frecuencias y que por supuesto cuando tomamos un componente como estos, lo que estamos tomándonos es una frecuencia que nos está ayudando otra vez a sintonizar la emisora en el dial correcto. Cuando la emisora no está en el dial perfecto, entonces suena gangoso y eso es estar enfermos. Cuando la sintonizamos en el numerito exacto, vamos a sonar bien y vamos a volver a escuchar la melodía de la vida. Total. Bueno, yo creo que la última, porque esto ya se alargó. Hay muchas preguntas, pero no, pues tendríamos que hacer un live solito para eso. Las personas que en algún momento desean atentar contra su vida y tienen cuadros de ansiedad y depresión, ¿cuál es la mejor forma de empezar a trabajar en ellas para evitar que esas emociones negativas vuelvan? Mira, la primera gran acción que debes hacer es esta. Levantar la mano y decirle a alguien, necesito tu ayuda. Y ese alguien puede ser tu psicólogo, puede ser tu psiquiatra, puede ser tu bioenergético, puede ser la coach de vida, ¿sí? Y esa persona está esperando a que tú simplemente drenes tus emociones. El solo hecho de drenar las emociones le quita carga. Quien carga un santo de la procesión solo lo aplasta. Pero si lo cargas entre cuatro te talla los hombros y si te lo cargas entre 20 ya ni lo sientes. Es exactamente eso, es diluir, porque lo que no se disuelve no se resuelve. Y eso es muy importante entenderlo. Vale la pena que tengamos en cuenta esto y vale la pena mucho, mucho que si estás en una situación como esta, tengas la valentía, tengas el coraje de decir necesito ayuda, porque es muy factible que en ese momento estés viendo la noche oscura del alma y no encuentras salida y obviamente encuentras que la salida sea llegar a una acción como esas, pero evidentemente hay alguien que está esperando por ahí para escucharte, hay alguien que está esperando por ahí para darte un abrazo en el momento justo, para darte un consejo, para volver a chocar su mirada con la tuya y a lo mejor despertar esas chispas que había que despertar para que los iones y los fotones se despierten en nosotros o para simplemente asumir la actitud de escucha que te permite liberar toda esa carga que antes no te habías atrevido a mencionar. O sea que ten la valentía de hacerlo. Esto de hacer la pregunta al aire ya es un acto valiente. Y eso significa, bueno, estoy en la búsqueda y necesito esa ayuda y bienvenido el que te pueda prestar esa colaboración, por supuesto, desde la competitividad suficiente. Sí, yo pienso que no está, no vean como algo malo eh, o algo, sí, algo negativo el pedir ayuda. O sea, yo pienso que todos en algún momento lo hemos necesitado, lo digo por mí también, porque uno a veces también cree que no, yo puedo, hasta que ya va viendo uno que no, yo necesito realmente que me puedan guiar. Mira, Entonces, bueno, ya saben que pueden seguir al doctor Alejandro, él sabe muchísimo, como lo pudieron notar. Además tiene muy buena energía, muy buena vibra, se le nota muchísimo. No lo conozco en persona, pero desde aquí se puede sentir eso. nos vamos a tener que conocer Eh, en Ana, porque tú también tienes una energía muy bella. Mira, permíteme contar una pequeña historia antes de que Dale. terminemos y cerremos. Me parece muy al lugar con lo que estaban preguntando allí. Uh-huh. Yo los invito, ahí también en el canal de YouTube. Recientemente hicimos algo muy bello con William Fernando Sánchez, El que se canal llama es igual, eh, tu canal es Alejandro arroba, Posada. Alejandro Posada Bell, sí, así me pueden buscar. Y simplemente buscar allí ese reto de 7 días que asumimos con William Fernando Sánchez, donde precisamente a ese ser un ser maravilloso, extraordinario, de unas calidades humanas únicas, pero que estaba viviendo su noche oscura. Digamos que tuve la suerte de encontrarme con él en un momento oportuno para poder ayudarle a salir de ese hueco y fue muy bello cómo él se atrevió a contarlo aquí, como en un live, miren, me pasó esto y esto. Interrumpo, él ya se dedicaba a ayudar personas y Claro, él en un claro. momento llegó también a buscar ayuda, a decir yo también la necesito.
Es que todos somos vulnerables, en cualquier momento nos puede llegar ese momento complejo a nosotros también, y entonces, insisto, tener la valentía de buscar. Este hombre tuvo la valentía, además de contarlo en público, cosa que alguien diría, uy, pero esta persona que tiene que vender sus servicios profesionales y que alguien lo mire como, uy, este también se deprimió, o a este también. No, él tuvo la valentía de decir, sí, me ocurrió, sí, y cuando estaba en este momento, entonces, el doctor Alejo me ayudó con esto, y entonces empezamos a entender y nos fuimos relanzando. Pues fíjate, fue tan bello, además que de verdad fue un reto fenomenal. Los invito a que lo sigan, ¿verdad? Porque fueron 7 días extraordinarios. Yo vi ese Que live. Ujú. de ahí surgió precisamente una cosa que estamos haciendo actualmente, que se llama Maestría del Alma. La estamos haciendo conjuntamente, donde lo que le invitamos a la gente es a sanar los vínculos para cambiar su vida. Eso es todo. Pero eso es una excelente manera de entender que en verdad todos estamos conectados. Aunque no nos conectamos con esta coach de vida, yo sé y siento que vale la pena que hagamos cosas juntas, y esto que estamos haciendo es realmente una comprobación de que todos somos seres interdependientes. Todos de alguna manera estamos vinculados cuando vibramos en esos patrones frecuenciales. Toda la gente que nos acompañó no se hubiera aguantado, estas 170 personas que había por aquí conectadas, no se hubieran aguantado si no estuvieran necesitando vibrar en una frecuencia específica, y ojalá lo compartan con mucha gente. Sé que tú lo compartes luego en tu canal de YouTube. Qué bueno que quede allí grabado, qué bueno que quedamos ahí como colaboradores y que mucha gente más escuche esto, lo vea, pero lo comparta también, porque ahí está siendo también parte del proceso de sanación. Total, total. Bueno, Alejo, yo te dejo porque me imagino que ya estás también cansado trabajando y yo lo invito a live, mejor dicho. Maravilla, no, qué rico, de verdad fue un placer enorme estar contigo, me encanta cómo lo condujiste, y al contrario, soy yo el que agradece que me hayas invitado a compartir contigo y con tu tribu, como dice Willy, este momento tan especial. Tenemos que cuadrar por ahí otro live, un temita que también se me ocurre por ahí que podemos tocar. Ahí vamos conversando entonces, yo lo voy a dejar guardado ya como lo dije y lo subo a YouTube. Perfecto, y no olvides colocarme ahí como colaborador para yo montarlo también en el portal. Ya mismo lo hago. Chao, chao. ¿Listo? Bueno, chao. Nos Gracias vemos a para todos. todos. Chao. Chao.